utilizado mucho más frecuente de lo notamos en nuestras traducciones de la Biblia. Pero el Torá, por lo general, es entendido que quiere decir la ley, y los judíos se refieren al Torá, el Pentateuco. El Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Casi todos los primeros 5 libros, que se encontró siglos después, en el tiempo de uno de los reyes de los judíos, una copia en el templo de Salomón, una copia original, pergamino escrito por la mano de Moisés. Muy raro, ¿eh? Por supuesto desapareció todas las escrituras en el año 167 antes de Cristo, porque tomó control del Medio Oeste un tal, bueno, tal vez se llamara un rey griego, y él deliberadamente invadió al templo, tomó todas las escrituras, todos los pergaminos, todo el escrito y lo quemó. Y les dejó completamente vacío. 167 años antes de Cristo. Por supuesto, unos 120 años antes que nació Jesús. O 150, 160 años, más o menos. Así fue. Y aconteció. Y eso fue el centro de conocimiento de lo que leemos en la Biblia. Por supuesto, Dios preservó milagrosamente, en gran parte, por parte de una, ¿cómo se diría? Una denominación de judíos, se llama los esenes, y escondieron en las cuevas del Mar Muerto, arriba del Mar Muerto, pergaminos. Ya descubrieron hace poco, no hace muchos años, los pergaminos del Mar Muerto. Y han descubierto qué milagro, que son tan similares a los documentos que nos quedan. ¿Cómo es que fueron preservados tan maravillosamente? Bien, bueno, tiene que ver con la mano de Dios y los máximos esfuerzos del mundo de tinieblas que querían abolirlos. Porque Dios tiene su propósito. No tengo mucha duda, francamente, de las últimas noticias de estos, ¿cómo se llama? Asteroides. Pedazos de material corriendo en el espacio, y uno recién, hace unas semanas atrás, venía y por todos los cálculos iba precisamente a pegar al planeta Tierra. Y en lo que pudieron observar por los instrumentos que hay, alguna luz apareció detrás del asteroide y lo destruyó. Lo que se puede acertar con los instrumentos que tienen seres humanos indica que cualquier que fue la fuente de esa luz no quería que el daño que hiciera ese proyectil llega a hacer el daño. Todavía. Pero según el apóstol Juan,
Llegará el tiempo en que llegarán algunos de esos proyectiles del espacio y van a pegar a la Tierra. Y va a causar tremenda destrucción. Pero en el tiempo que Dios intenta y permite y quiere. Nosotros somos tan pequeña parte. Natural que David preguntó en el Salmo 8. Vamos a leerlo por iniciar, porque quiero discutir unas cosas sobre el Torah, pero vamos a mirar brevemente al Salmos 8, porque la pregunta es famosa. Para mí fue muy impresionante que los astronautas, los primerísimos, que volvieron de la superficie de la Luna, hicieron una presentación en televisión de a bordo del vehículo de volver a la Tierra. El cohete que usaron para viajar allá. Y escogieron algo para leer, dando sus impresiones del planeta Tierra desde el punto de vista de la Luna, un poco lejos, bien lejos. Y escogieron Salmo 8. Y leyeron versículo 4. La misma pregunta que preguntó David es Salmo de David. ¿Qué es el hombre? ¿O qué es la humanidad? ¿Qué es ser humano? Para que de él te acuerdes, hablando a Dios, hablando al Creador de todo cuanto hay. ¿Cómo es la cosa que te acuerdes del hombre? Y esto leyó el principal astronauta. Me acuerdo de haber escuchado. Él leyó en inglés, sí, pero no sé si fue traducido al español en aquel entonces. Año 63, se me hace que fue. 62, 61, no me acuerdo cuál año. ¿Y qué es el Hijo de Hombre para que lo visites? Tan inmensa la universidad, tan inmensa el creador, es imposible concebir. Y se pone atención a seres humanos y planeta Tierra como el pequeño rincón del universo. Y sigue diciendo entonces en versículo 5, lo has hecho un poco menor que los ángeles. Poco menor. Bueno, nos pensamos, mucho menor que los ángeles. Los ángeles son poderosísimos y nosotros no. Y los ángeles son de Olam, no son sujetos ni al espacio ni a la muerte, pero nosotros sí. Poco menor que los ángeles. Y le has coronado a hombre, a seres humanos con gloria y honra. Y le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Esto es lo principal que leyeron los astronautas. Señorear sobre las obras de tus manos, porque ellos vieron las obras de las manos de Dios de un punto de vista que no podemos. Estaban allá afuera, viendo a Tierra, planeta Tierra, como un cuerpo menor que el tamaño de la Luna. A la vista. Iniciando el viaje se me hace que fueron 3 días de viaje para regresar. Todo lo has puesto debajo de sus pies, ovejas y vacas y todo ello, y también los animales del campo. Maravilla de Salmo.
y cosa que ocupó la mente de David, tremendo hombre de Dios, joven de Dios, escogido por Dios de ser rey de Israel y ungido rey de Israel, todavía muy joven, el más pequeño de todos sus hermanos. Pero lo que tiene en mente Dios, obviamente, es mucho más allá de lo que el mundo capta, ¿no? Por lo general, el mundo ni siquiera reconoce el hecho de que el creador de todo cuanto hay está involucrado con seres humanos. Vamos a leer Éxodo 25. Vamos a empezar ahí. Éxodo 25. El segundo libro del Torá, o lo que es llamado Torá, realmente es llamado Pentateuco, los primeros 5 libros. Porque el Torá, vamos a discutirlo, porque hoy queremos saber el Torá. Y he dicho cosas en el pasado sobre los testimonios, que es poco equivocado. Vamos a aclarar eso también. Pero Éxodo 25, vamos a leer unos versículos aquí que trata. Déjame ver, vamos a empezar el versículo 10. El arca del testimonio. Bueno, no sabemos exactamente qué quiere decir testimonio tampoco, ¿eh? O tal vez, sabemos. Testimonio. Torah es diferente, es otra palabra en hebreo completamente diferente, ¿eh? Testimonio. Bueno, para nosotros testimonio es lo que da un testigo, ¿eh? El testigo da sus palabras, son su testimonio. Ciertamente, pero la palabra en específico aquí, hablando del arca del testimonio, trata de un testimonio súper especial. Harás un arca de madera de acacia. Será de 2 códigos, de 2 codos, mejor dicho, y medio de largo. Y de 1 codo y medio de ancho. Bueno, está traducido codo. Quiere decir cúbito. Y ha habido mucha confusión. Tuve la ventaja de leer esta semana. Murió uno de los originales servidores en la Iglesia de Dios Universal, llamado Neff, el señor Neff. Y él había hecho un tratado sobre el templo de Dios que jamás había visto. Alguien lo puso en internet y pude apreciar gran parte de ello esta semana. Preciosísimo. Y en él, bueno, supongo que es no estoy seguro por qué lo escribió, pero nunca logré yo conseguir una copia hasta ahorita, pero trató muy completamente detalles del templo de Dios, sí, del tabernáculo en el desierto, que era también una pequeña maqueta de el cuarto o el lugar del trono de Dios en el tercer cielo. Pero una maqueta en material en planeta Tierra. La primera, el tabernáculo en el desierto, después el templo de Salomón, perfeccionado. Pero hubo mucha discusión sobre cuál es el largo de una cúbita. Muy interesante. Tal vez puedo compartir lo que consigo de ese artículo. Muy diferente de lo que el mundo piensa. Pero el tamaño de este arca, hecho de acacia, madera de acacia, recubrirás de oro puro. Y por dentro y por fuera lo recubrirás. Toda la madera cubierto
adentro del arca y afuera, completamente una camada de puro oro. Y harás sobre ella una moldura de oro alrededor. Para ella harás 4 aros de oro fundido. Y esto, ¿no ves que esto está en letras rojas? No. No, pero está entre comillas, ¿eh? Bueno, entre comillas en esta versión actualizada, ¿no? Yo sé que la versión popular no tiene comillas, según entiendo, pero obviamente estas son instrucciones dadas por un ser divino. Para ella harás 4 aros de oro fundido, los cuales pondrás en sus 4 puntas. 4 patas, perdón, patas. 2 aros a un lado de ella y 2 aros al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales recubrirás de oro también, y meterás las varas por los aros y a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y no tocar el mero arca. Muy sagrado. Murieron algunos individuos que tocaron el arca sin autorización y había que llevarlo por medio de estas, ¿cómo se diría? Bueno, aquí los llama, ¿cómo es que lo llama? Varas, varas de acacia, de madera, varas de madera de acacia, las cuales recubrirá de oro y meterlas para llevar con ellas. Las varas permanecerán en los aros del arca, porque el arca tenía sus aros, algo parecido al sepulcro o algunos, ¿cómo se llama?, que vemos en los funerarios. Pero los aros tenía que tener esta vara metido y solamente se llevaba por las varas, no se tocaba el arca. Pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Bueno, ¿quién está hablando? Un ser divino. Así que parece que es un testimonio del ser divino. ¿No le parece? El testimonio que yo te daré. Mira el versículo 21. Pondrás en el propiciatorio, perdón, describe el propiciatorio también en versículos 17 y 20. Pondrás sobre el arca. El propiciatorio pondrás sobre el arca. Por encima. Y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Wow, interesante. Bueno, eso es un testimonio diferente de lo que hemos hablado. Hemos hablado de los testimonios. Dice que Abraham observó los testimonios de Dios, e indicado por los profetas que observaron los testimonios de Dios. Bueno, precisamente el testimonio que Dios iba a dar. Vamos a brincar al capítulo 31 brevemente para continuar con 31. Instrucciones para el artesano involucrado. Los últimos 3 versículos. Versículo 16, 31, 16. Los hijos de Israel guardarán el sábado. Oh, sí, bueno, estamos en capítulo 31, tiene que ver con, ya han recibido mucha información ahí en el monte de Sinaí.
celebrándolo como pacto perpetuo a través de sus generaciones. Quiere decir, toda su descendencia han de observar el sábado. Será señal, hablando del sábado, el sábado será señal. Señal para siempre entre yo y los hijos de Israel. ¿Por qué? Una explicación. ¿Por qué? Vamos a enterarnos que el Torah son las explicaciones de las instrucciones. Más bien la ley son las meras palabras de la ley, los mandamientos. Actualmente dice, no dice los 10 mandamientos en la Biblia, dice las 10 palabras. Pero vamos a ver, porque hemos visto que el testimonio que va a dar Dios va a poner en el arca, dentro del arca, ¿cierto? Porque en 6 días Jehová o Yahweh hizo los cielos y la tierra. Y en el 7º día cesó y reposó. Han puesto una traducción literal. En el 7º día respiró. Según una nota que tengo aquí, respiró. Mucho trabajo. 7º día respiró. Interesante. Y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, el Eterno habló a Moisés en el monte Sinaí. Cuando acabó de hablarle, dio a Moisés 2 tablas del testimonio. Oh, bueno, ese es el testimonio, entonces son las 2 tablas. O lo escrito sobre las 2 tablas. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así que por eso lo llama el arca del testimonio. Porque tuvo dentro las 2 tablas de piedra, pero inscrito por el mero dedo del Creador. Las 10 palabras tremendas, muy valioso memorizar los 10 mandamientos. Yo creo que es imprescindible. Dijo David que yo he memorizado tu santa ley para que no peco contra ti. Bueno, es cierto. Y inclusive es evidente, dice David, en él ya medito todo el día. Pero su palabra medito quiere decir en ello murmuro, en ella hablo, en ella estoy hablando a mí mismo todo el día, repitiendo las palabras, como de memoria. He experimentado eso, menos mal que me capté esa idea de hacerlo y wow, es mucho valor espiritual al individuo. Vamos atrás al Éxodo 18. Voy a aburrirles muy bien hoy porque vamos a estar aquí en muchos detalles, porque eventualmente queremos ir a los detalles. Y los detalles de las instrucciones sobre los muebles y cómo construir los cuartos y del tremendo edificio que era el templo de Dios. ¿Por qué? Ocupa gran parte de la Biblia. ¿Por qué? A propósito, quiero mencionar un detalle para que te peguen el coco. La altura del templo de Salomón. La altura. ¿Cuál fue la altura? Bueno, depende del cúbito que usas, ¿no? Si es un cúbito son varios cúbitos, ¿no? Algunos dicen 13 pulgadas y otros dicen 15 pulgadas, otros 17 pulgadas. Pero la verdadera
No es medido en palmas, no en codos, en palmas. Y la cúbita que usaron para las instrucciones del templo de Dios eran por palmas. 7 palmas por cúbita. Entonces, más de 2 pies, entonces 25 y tacho pulgadas cada cúbita. Y la altura del templo, como la entrada, diferente, pero es 200 metros, más de 200 metros. Se han pensado, ¿no? Que los cuartos mencionados a los lados del lugar santo, ¿eh? Hubo cuartos para los sacerdotes, los levitas, y se pensó en el pasado que no, bueno, un poco restringido, ¿eh? El techo de cada uno, nada más que unos 6 pies, 2 metros de altura, ¿eh? No, son más de 3 metros de altura adentro del cuarto, entendiendo cuál es el verdadero tamaño del cúbito del templo. Muy interesante. 18 de Éxodo. Volvemos aquí al versículo 13. Y eso tiene mucho que ver con el Torah. Eso es lo que quiero discutir con ustedes, porque tiene tanto que ver con nosotros. El Torah no ha cambiado. Desde el tiempo de Moisés, ni siquiera desde el tiempo de Adán y Eva. Y sigue siendo lo mismo en el tiempo de Jesús y los apóstoles. Aconteció al día siguiente, Moisés se sentó, versículo 13, 18:13 de Éxodo. Moisés se sentó para administrar justicia al pueblo. Todos nosotros nos acordamos de este evento recordado por Moisés. Con permiso, voy a saborear del jugo de nube. Administrar justicia. Administrar justicia. Se sentó para administrar justicia. Y eso es antes de que llegaron a Sinaí. Moisés se sentó y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la noche, todos los días. Al ver el suegro de Moisés, que era el padre de su mujer, que conoció cuando había escapado del faraón al desierto y vivió de pastor varios años, todo lo que él hacía por el pueblo, dijo su suegro: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Moisés respondió a su suegro así: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Están buscando consulta. Cuando tienen cualquier asunto, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otro que hay discusión, hay desacuerdo, y les hago conocer las leyes y las instrucciones de Dios. Bueno, esto es antes del testimonio, antes de Sinaí, antes de las tablas. Y Moisés estaba ocupado en dar instrucciones de Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que hace. Muy atrevido, ¿eh? Moisés, profeta de Dios.
Obviamente el líder de 3 billones de gentes, y están ahí, ya habían cruzado el mar, Golfo de Aqaba o Eilat. Te agotarás del todo. Tú también, este pueblo que está contigo. El trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Ahora pues escúchame, dice el suegro. Por supuesto, era mayor que Moisés. Tuve que hacerle caso. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Oh, este suegro sabía algo de Dios. Sí, ciertamente. Sé tú el portavoz del pueblo delante de Dios y lleva los asuntos a Dios. Tienes tú contacto directo con Dios. Enséñales las leyes y las instrucciones. Oh, la palabra instrucciones, muy interesante. Instrucción, lástima que es una traducción de la palabra Torah. No se ve en las traducciones, pero es Torah. Voy a mostrarle otro que es plural después. Y muéstrales el camino. Ah, pero hablamos del camino ahí en el libro de Hechos y los apóstoles hablaron del camino. Ah, también Moisés habló del camino y el Eterno habló del camino. Porque el camino es el modo vivendi, modus vivendi, la manera de vivir. Instrucciones cómo vivir. Es lo que quiere decir Torah. El camino a seguir y lo que han de hacer. Enseñanzas o instrucciones dadas por boca. Brincar al capítulo 24, yo creo que es ahí donde menciona 24, el pacto en Sinaí es tratado aquí. A ver si veo. 24, vamos a brincar al verso 12. Entonces Jehová o Yahweh dijo a Moisés, verso 12, 24:12 de Éxodo, sube a mí al monte de Sinaí. ¿Dónde me lo queda? Monte de Sinaí. No está en la península que se llama Sinaí. Es un error hecho desde el año 400 después de Cristo. No, antiguamente estaba en Arabia. Y el libro de Gálatas, escrito por el apóstol Pablo, demuestra que Sinaí quedaba en Arabia, el península de Arabia. Al lado poniente, digo más bien, lado oriente del Golfo de Aqaba. Yo te daré las tablas de piedras con la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Bueno, lo que escribió sobre la piedra eran las 10 palabras. Bueno, la única parte de la Biblia que contiene precisamente las instrucciones referido por el Eterno a Moisés aquí, empiezan en el capítulo 25 y corren hasta el capítulo 31. Ahí es en Éxodo. Ahí es total. No hay. No aparece en otra parte. Y fueron dados
en Sinaí o sobre el monte de Sinaí. Vamos a brincar a Deuteronomio 5. Deuteronomio es el quinto libro de los 5. Deuteronomio es una repetición. Deuteronomio. Nomio quiere decir ley o palabras. Deutero quiere decir reiterar la ley. Reiteración de la ley. Capítulo 5 y verso 22, vamos a leer. Empezando en verso 22. 5:22. Estas palabras habló Yahweh a gran voz a toda vuestra congregación en el monte, repitiendo lo que pasó hace tiempo. Moisés, casi todo el libro del Deuteronomio son palabras pronunciadas por Moisés, reiterando cosas del pasado y de los últimos años. Estas palabras habló Jehová, las palabras de las 10 palabras, las 10 palabras del testimonio, escrito en las 2 tablas, a los 2 lados de las 2 tablas. Esas palabras eterno habló a gran voz a toda vuestra congregación en el monte y de en medio del fuego, en medio de la nube y en medio de la oscuridad. Y no añadió más. Luego de hablarlos, lo escribió en 2 tablas de piedra por su propio dedo. Y me las dio me las dio a mí. Aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas, mucha oscuridad, dio susto, todo el mundo. Casi no pudieron respirar por puro terror. Pensaron que iban a morir. Mientras el monte ardía en fuego, os acercasteis a mí, todos vuestros jefes de vuestras tribus y vuestros ancianos. Vinieron solo ellos. Entonces dijisteis, por medio de sus ancianos y principales líderes, jefes: he aquí, Jehová o Yahweh nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. En este día hemos visto que Dios habla al hombre. Dios mismo, creador de todo cuanto hay, habla a esos pequeños mortales seres humanos. Y que éste puede quedar vivo. Porque la idea de ellos era el que ve, el que oye, Dios mismo perecerá enseguida. No puede sobrevivirlo. Pero, ¿por qué hemos de morir? Porque se pensaron que iba a morir. Ya que este gran fuego nos consumirá. Si volvemos a oír la voz de nuestro Jehová, nuestro Dios, moriremos. Seguro que no aguantamos. El corazón falla. Porque ¿quién es el ser humano para que oiga, como nosotros, la voz del Dios vivo que habla en medio del fuego y aún viva? Pero nadie. No dice eso, pero esa es la implicación que están diciendo. Así que le ruegan a estos ancianos y jefes, a Moisés: acércate tú y escucha todo lo que dice
Yahweh nuestro Dios. Luego tú nos dirás todo lo que Yahweh nuestro Dios te ha dicho. Y nosotros lo escucharemos a ti y lo pondremos por obra. Bueno, hemos escuchado eso por años y sabemos muy bien que los pobres, siendo seres humanos, tuvieron buenos intentos tal vez, aunque como dicen, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Buenas intenciones no cumplen, solamente las actuales hechos cumplen y no lograron cumplir. En general, por supuesto, Moisés cumplió. Moisés fue escogido. Moisés fue preparado para este evento. Pero lo interesante es que lo que dijeron ahí en versículos 26, 27, el pueblo, estos líderes de los israelitas, dijeron a Moisés, escriba, versículo 28, Jehová oyó vuestras palabras cuando me hablabais. Repitiendo lo que pasó en el pasado, Moisés. Y me dijo Jehová, Yahweh, he oído las palabras que te ha hablado este pueblo. Está bien todo lo que han dicho. Si tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos mis mandamientos todos los días, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Así que mostró muy bien al pueblo en voz de cuello, Dios mismo, que les asustó hasta los dedos y pensaron que iban a morir por haber escuchado tal. He tratado de imaginarlo, ¿no? Wow. Yo pasé un terremoto en República Dominicana hace años. No muy largo, no tanto como un minuto, pero alrededor, un poco menos de un minuto, tal vez 45 segundos. Tremendo ruido. Enorme ruido. Más ruidoso que el trueno de tormentas. Y está encima, que está moviendo la tierra, el piso, quebrantando las paredes. Hombre, es muy fuerte. Da terror, de veras. Y supongo que fue algo parecido a lo que experimentaban estos israelitas. Oh, que tuviesen corazón que me temiesen, para que les fuere bien. Ve y diles, versículo 30, volved a vuestras tiendas. Pero tú, Moisés, quédate conmigo aquí. Yo te diré todos los mandamientos, las leyes y los decretos que les has de enseñar. ¿Cómo has de enseñar? Bueno, escribió capítulo 20 de Éxodo, escribió el capítulo 5 de Deuteronomio en que estamos. Bueno, los 10 mandamientos, repitió los 10 mandamientos para que los pongan por obra en la tierra que les doy, para que tomen posesión de ella. Bueno, interesante instrucción y cosa que solamente pueden recibir los que pueden recibirlo, ¿no? Como dijo Jesús, el que tenga oídos, que oiga. Si no tienes oídos, pues de nada sirve que oyes. Dios da oídos a quien Él quiere dar oídos y a los demás
Los deja caminar sus caminos porque no está interviniendo en sus vidas. Volvemos al Éxodo 20. Éxodo 20. Muy familiar Éxodo 20, por supuesto, porque tratan de todos los mandamientos. Pero iba a empezar en verso 18. Después de que habló Jehová, en su propia voz y hizo temblar la tierra, todo el pueblo percibía los truenos. Oh, sí, truenos enormes. Versículo 18, es 28, 20, 18 de Éxodo. Los relámpagos, también relámpagos. Mucha gente no aguantan relámpagos, le dan susto porque saben que inmediatamente después del relámpago viene el tremendo boom. El sonido de la corneta encima de todo, alarma, ¿no? Y el monte que humeaba. Al ver esto, ellos temblaron y se mantuvieron a distancia, retrocedieron. Y dijeron a Moisés, habla con nosotros, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Lo mismo que repitió años después Moisés con el pueblo. Moisés respondió al pueblo así, no temáis. Buen consejo, no temáis, aunque no te aterrorices, porque Dios ha venido para probaros, a fin de que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. ¿Funciona? ¿Funciona el temor? No les aseguro, ¿no? Cuando yo vi claramente, sin lugar a duda, que yo iba a perecer y perder el milenio y quién sabe qué, y perder toda esperanza de vivir para siempre o vivir para las edades. Y me di cuenta que estaban involucrados estas meras instrucciones. Me entró un miedo. Estuve preocupado. ¿Cuántos años tuve? Creo que casi 3 años tuve. Sabiendo que si no fuera bautizado, que si no reciba el Espíritu Santo de Dios, no iba a poder cumplir con estas y iba a perecer. Todo perdido. Una vez que eso penetra todo el cuerpo y toda la cabeza, pues sí se motiva. No puedes pecar. Temes pecar con todo el alma. Wow. Qué experiencia. Es una experiencia que da Dios, por supuesto. Dio a este pueblo ese temor con el intento de que no pequen. Vamos a brincar al capítulo 24, Éxodo 24. Porque el pacto fue confirmado en Sinaí. Por supuesto, recibieron muchas instrucciones antes. No sé si tendremos tiempo de verlo, pero sí, yo creo que sí, espero que sí. Pero fue ratificado esto en 24, déjame ver. 24, Dios dijo a Moisés, subid ante Jehová tú, Aarón, tu hermano mayor, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Subid al monte de Sinaí y os postraréis a distancia.
Luego se acercará a Moisés solo a Jehová, a Eterno, pero no se acerquen ellos, ni suba el pueblo con él. Solamente estos representantes, 70, el origen del Sanedrín. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras de Jehová y los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz, todos de acuerdo, diciendo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Determinado. Buenas intenciones. ¿Las intenciones cumplen? Lástima que no. Bueno, interesantes eventos y son descritos en mucho detalle, pero déjame ver si... Vamos a volver a capítulo 23, atrás. Capítulo 23, mirar a verso 14. 23, 14. Yo pensé que iba a leer 10. No, bueno, vamos al 14. 3 veces al año me celebrarás fiesta. 3 épocas del año. Dice 3 veces, 3 ocasiones. La primavera, el verano y el otoño. Lo conocemos como Pascua o panes, Pentecostés y tabernáculos. 3 eventos anuales. Celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los panes sin levadura. Primavera, 7 días comerás panes sin levadura, como te he mandado. Muy simbólico eso de no comer pan con ácimo, ¿verdad? En el tiempo señalado del mes de Aviv, que es lo venidero durante marzo. Porque en él saliste de Egipto. Por eso se memoriza. Desde este tiempo, obviamente fue la misma fecha del año para Abraham, Isaac y Jacob y sus precedentes, también para Noé, también para Abel. Y nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. No tiene que ver con ofrendas voluntarias completamente. Brincar al versículo 21. Guarda tu conducta delante de él y escucha su voz. No resistas su voz, pero la naturaleza humana va a resistir, ¿eh? Así somos. Porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Notarán que estas son condiciones para prosperidad, ¿eh? Déjame ver si estoy bien. Sí, 21. Bueno, ahí va a leer también. No leí todo, las ofrendas, etcétera. Iba a leer esto. Verso 41. No hay un 41. 21. Bueno, es 21 principalmente, quería leer. Pero sí, en verdad, 22, si escuchas su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Tal vez ustedes tienen adversarios. Yo sí tengo. Lástima, pero así es. Y es muy ventajoso tener a alguien conmigo mayor que ellos. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra de los amorreos,
Eteos, Peroseos, Cananeos, Heveos y Jebuseos, y los destruiré, dice el Eterno. Y fue el intento y propósito de todo el asunto. Pero después de que fue, déjame ver. Sí, después de estos eventos que acabamos de leer en 24, entonces Moisés subió al monte. Versículo 15, 24:15. Y definitivamente las instrucciones estaba dando Moisés antes de que subió al monte. Definitivamente Moisés conocía muchas instrucciones mucho antes. ¿Cuándo los recibió? ¿Cuándo recibió esas instrucciones que tenía Moisés? Cuando salieron de Egipto. Viajaron 3 días para hacer sacrificios en el desierto. Eso es lo que pidieron de Faraón. Faraón negó de aceptar. A veces aceptó y cambió de mente. Y al final había de tomar la vida de todos los primogénitos, tanto de animales como seres humanos, antes de que por fin permitió que salieran los israelitas, esclavos. Cosa planeada por Dios. Bueno, el libro de enseñanza es Deuteronomio, así que vamos a volver a Deuteronomio. Deuteronomio 31. ¿Hacia dónde voy eventualmente con eso, Dios mediante? Es descubrir lo que simboliza todas estas instrucciones, especialmente la construcción del templo y los muebles y los sacrificios. Desde el principio hubo sacrificios, ¿no? ¿Supo Job hacer sacrificios? ¿Supo Abel hacer sacrificios? Derramamiento de sangre. Esencial. Todo tiene que ver con la salvación de seres humanos. De otra manera, no hay salvación. Y sin que venga el prometido en el huerto de Edén, el prometido redentor, no hay esperanza para seres humanos. Muy interesante cómo lloró Juan ahí en Apocalipsis, cuando le dijeron que no se halla nadie digno de abrir los sellos de los rollos. Nadie en todo el universo, menos el león de Judá. Tuvo mucho amor el apóstol Juan. Yo creo que él captó más del sentido de Jesús de Nazaret que ningún otro apóstol. Y nos compartió mucho más. 31, verso 9 de Deuteronomio. Entonces Moisés escribió esta ley. Escribió los 5 libros. Y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, y llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Moisés les mandó diciendo, al final del 7º año, ¿qué tiene que ver el 7º año? ¿Sabemos algo del 7º año? En el tiempo señalado del año de la remisión, eso es lo que pasó en los años sabáticos, remisión.
Muy interesante. En la fiesta de los tabernáculos, cuando todo Israel venga para presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él haya escogido, leerás esta ley a oídos de todo Israel. Una instrucción muy específica, ¿no? ¿Cuál ley? Bueno, la ley de Deuteronomio. Y contiene esto nada. Déjame ver si logro el libro de enseñanza. Leerás esta ley al oído de todos. Vamos a brincar al capítulo 32. Es en el Cántico de Moisés, hemos referido a esto muchas veces, los primeros versículos. Dicen, presta atención, oh cielos, y hablaré. Escuche la tierra los dichos de mi boca. Oh, eso es una cosa dicha, es por boca, son palabras. Y es Moisés hablando a la congregación de Israel. Goteará como lluvia mi enseñanza. ¿Qué enseñó Moisés? Bueno, mucho más de lo que vemos escrito. Es escondido en las palabras. Destilará cual rocío mi palabra, cual rocío mi palabra, como lloviznas sobre el pasto, como aguaceros sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Interesante, ¿no? ¿Se acuerda lo que dijo Job después de su experiencia? He oído de ti por el oído, pero ahora te veo. Vio la grandeza, vio la inmensa, inconcebible majestad de lo que es el Creador. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Él es un Dios fiel, indicando que los dioses del mundo y las demás naciones no fueron fieles, en quien no hay iniquidad. Es justo y recto. La corrupción no es suya. Y sus hijos, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo necio o insensato? ¿Acaso no es Él tu Padre, tu Creador? Dice Moisés, Dios es tu Padre, tu Creador, quien te hizo y te estableció. Acuérdate de los días antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Vale la pena. Por eso han vivido seres humanos muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo repartió heredades a las naciones. Oh, él repartió heredades. A naciones. Repartió México a México. Repartió Francia a los franceses. Repartió África. Repartió China. Cuando separó a los hijos del hombre, que son todos seres humanos, estableció las fronteras de los pueblos. Qué curiosidad, ¿no? Pero hubo guerras, hubo invasiones.
Sí, pero según el número de los hijos de Israel fueron limitados las naciones. Increíble, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob es la parcela de su heredad, según este cántico de Moisés. Verso 10. Lo halló este pueblo en tierra desértica, en medio de soledad rugiente del desierto. Lo rodeó, lo cuidó, lo guardó como la niña de sus ojos. Como el águila que agita su nidada, le voltea sobre sus polluelos. Extiende sus alas, las toma y los lleva sobre sus plumas. Tremenda cosa. Tremenda cosa, de veras. Bueno, quise volver. Quiero mencionar unas cosas. Me quedan unos minutos. Vamos a volver a Éxodo 18, Éxodo 12. Éxodo 12. Por supuesto, voy hacia el pantomimo, permítame decir, de la Pascua. Eventualmente llegaremos a eso y discutirlo en más detalle, pero vamos a Éxodo 12, volviendo a 12, verso 49. Interesante observación. La misma ley será para el natural y para el extranjero que viva entre vosotros. La misma ley, mismas instrucciones. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como lo mandó Jehová a Moisés. Hicieron. Y a Aarón, así lo hicieron. Y sucedió que aquel mismo día Jehová sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel por sus ejércitos, hasta unos 3 millones, tal vez, y pico de ellos. No sabemos el número, pero sí sabemos que dentro de los 3 millones más o menos hubo 100,000 egipcios. Dentro del Éxodo salieron con los israelitos un pequeño porcentaje de egipcios, sabiendo que Dios estaba con ellos. Capítulo 13, verso 19. Moisés tomó también consigo los restos de José, hijo de Jacob, quien había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo, ciertamente Dios os visitará, en el entonces antiguamente, y haréis llevar de aquí mis restos con vosotros. Y así son. He visitado ese lugar, un edificio que edificó en la ciudad al sur de Jerusalén, donde están enterrados los antiguos, Abraham y Sara. Primeramente Sara, después Abraham, e incluso con los 3 patriarcas y sus esposas están enterrados también José, los huesos de José. Muy especial lugar.
déjame ver, 13. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto, porque eso es cuando recién están saliendo, por fin tienen permiso de ir 3 días al desierto. Iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y como dice mi amigo Ted Bridges, para aire acondicionado. Y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto el día como la noche. Y caminaron 24 horas al día. Bueno, vamos a brincar al 16. Voy a terminar ahí porque se me va el tiempo. Pero capítulo 16, 28, verso 28. Porque quiero aclarar una declaración aquí, porque es importante. Vale la pena apuntarlo en sus Biblias, si quieren. Versículo 28, 16, 28 de Éxodo. Y Jehová o Yahvé dijo a Moisés: ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Plural, instrucciones. ¿Sabe qué es la palabra original hebreo? Torás, plural de Torah. Así que las instrucciones son el verdadero Torah. Instrucciones verbales. Instrucciones dadas por el representante de Dios, el mismo profeta de Dios, Moisés. Y los demás profetas. Y después de los profetas, los apóstoles. Mirad que Jehová os ha dado el sábado. Las demás naciones no la tenían, solo Israel. Y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Instrucciones sobre el maná, ¿se acuerda? Fueron instrucciones verbales. Y la cuestión, dice el Eterno: ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Ups. No. Seguro que es quien no. No. Hey, precisamente quien a cualquier hora del día él llama. Y dice, déjame ver, versículo 29, mirad que Jehová te ha dado el sábado y por eso el sexto día os da pan para 2 días. Pan, maná. Eso duró 40 años. Pan todas las mañanas, menos el séptimo día. Tremendo milagro. ¿Y cómo es que cada sábado no hubo? Pero salieron la gente para buscarlo el sábado y estaba airado el Eterno. ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no observan mis instrucciones? Permanezca cada uno en su lugar, nadie salga de allí el séptimo día. Bueno, algunas gentes que yo conozco personalmente, que después de los horribles eventos en Pasadena, California, hace años, y la traición que hubo de la Iglesia de Dios Universal, adoptaron esa y no atreven de salir de su casa el día sábado. Para nada, ni para ir al servicio, ni nada. Bueno, eso es un poco diferente. Pero definitivamente estaba airado Dios porque estaban buscando comida y el maná el séptimo día, cuando Él no enviaba. Así reposó el pueblo, versículo 30, el séptimo día. Ahí está. Bueno,
Hay mucho más, pero vamos hacia un entendimiento mayor del Torah, de las instrucciones de Dios y, por supuesto, acercando el estatuto de Pascua y los panes.